3 años siendo la mejor empleada de la empresa, y ascendieron a otra. Ella no gritó, no lloró, no suplicó, solo entregó su renuncia y salió sin mirar atrás. Pero el millonario fue tras ella, y tardó demasiado en entender que la había perdido no como empleada, sino como la única persona que de verdad le importaba. No fue por tu trabajo, eso quiero que lo sepas. La voz de Adrián Sousa la alcanzó a mitad del pasillo y Valentina Oliveira se detuvo sin voltear. No porque quisiera escucharlo, sino porque esas 6 palabras eran una mentira tan cuidadosa que le dolieron más que el silencio. No fue por tu trabajo, claro que no. Ella sabía mejor que nadie que su trabajo era lo único en ese edificio que nunca había fallado. Apretó el sobre contra el pecho, ese sobre con 3 párrafos y su nombre al final, y sintió cómo 3 años se le cerraban en la garganta de golpe. Entonces dígame por qué fue, respondió, todavía de espaldas. Él no contestó de inmediato, y ese hueco, esa fracción de segundo en que Adrián buscó una respuesta que no tenía, fue toda la verdad que Valentina necesitaba. Se giró despacio. Lo encontró más cerca de lo que esperaba, con el saco abierto y el nudo de la corbata flojo, como si hubiera salido corriendo de la sala de juntas. Apenas la vio cruzar el piso. Detrás de él, el murmullo de la oficina se había apagado. Los teclados dejaron de sonar. Media docena de personas fingían mirar sus pantallas, mientras miraban en realidad cómo la mejor analista de la empresa se despedía del hombre que la había dejado caer. Renata tiene las certificaciones, dijo él por fin, y cada palabra le costó. La maestría, los cursos que los socios querían ver en un currículo, en papel. Valentina soltó una risa breve, sin nada de risa dentro. 3 años, Adrián. 3 años resolviendo lo que ella dejaba a medias con una sonrisa. ¿Cuántas veces te salvé una cuenta a las 10 de la noche? ¿Cuántas veces entraste a mi escritorio porque el sistema se caía y sabías que yo era la única que lo levantaba? Dio un paso hacia él y la voz le tembló apenas. Pero eso no cabe en un papel, ¿verdad? Eso no se lo enseñas a los socios en una diapositiva. Adrián no se defendió. Ese era el detalle que a Valentina la desarmaba y la enfurecía al mismo tiempo. No se defendía, porque no podía. Ella lo vio en su cara, en la mandíbula tensa, en los ojos que no lograban sostenerle la mirada más de 2 segundos. Él había estado en esa sala, había escuchado a los socios hablar de imagen, de perfil, de lo que la empresa proyecta hacia afuera. Y en el momento en que debió poner el nombre de Valentina sobre la mesa y sostenerlo contra todos, dudó. Un segundo, un solo segundo, en que la paz de la sociedad pesó más que la justicia hacia ella. Y ese segundo estaba ahora entre los dos, enorme, imposible de deshacer. No fue mi decisión sola, dijo él, y de inmediato supo que había elegido las peores palabras posibles. No, Valentina asintió, casi con dulzura, y esa dulzura fue lo más cruel que pudo ofrecerle. Fue tu decisión de no pelear, que es distinto, y que es peor. El elevador sonó al fondo del pasillo, las puertas abriéndose con un suspiro metálico. Valentina miró hacia allá, luego hacia el sobre en sus manos, y algo en su pecho terminó de romperse en silencio, sin drama, como se rompen las cosas cuando ya no queda nada que sostener. Caminó hacia la mesa más cercana y dejó el sobre la madera oscura, junto a un arreglo de flores que alguien reponía cada lunes sin falta. El papel blanco quedó ahí, expuesto, definitivo. Valentina. Adrián dio un paso, y por primera vez en los 3 años que ella llevaba conociéndolo, escuchó algo parecido al miedo en su voz. Espera, dame 5 minutos. Solo 5. Ella se detuvo con la mano en el aire, a punto de presionar el botón del elevador. 5 minutos. ¿Cuántas veces le había dado ella a él mucho más que 5 minutos? Noches enteras, fines de semana, la cena que se enfrió porque una cuenta se caía, el cumpleaños de su hermana al que llegó tarde porque él necesitaba los números antes del lunes. 5 minutos era lo único que él le pedía ahora, y hasta eso le parecía un abuso, una última manera de tomar de ella lo que siempre había tomado sin darse cuenta. Se volvió una última vez, y al mirarlo Valentina no vio al empresario que había construido un imperio desde un escritorio prestado, ni al hombre de las juntas y los millones y la coraza que nadie atravesaba. Vio a alguien cansado, alguien a quien también le pesaba algo, aunque quizá ni él mismo supiera nombrarlo todavía.
Por un instante peligroso, sintió la tentación de quedarse, de escuchar, de darle la oportunidad de explicar lo inexplicable. Pero se conocía, sabía que si se quedaba un minuto más, ese hombre encontraría la manera de convencerla, porque siempre la encontraba, y ella volvería a su escritorio, a su taza despostillada, a ser la mejor, sin que nadie lo dijera. Y no podía, no otra vez. Ese es el problema, Adrián, dijo, y su voz por fin sonó firme, sin una sola grieta, que siempre te di todos los minutos que me pediste, y hoy, por primera vez, no tengo ninguno para ti. Entró al elevador, se giró para quedar de frente, la espalda recta, la barbilla en alto, y durante los 3 segundos eternos en que las puertas tardaron en cerrarse, se sostuvieron la mirada. Él con la mano todavía a medio alzar, en ese gesto instintivo de quien intenta detener algo que ya se le escapó entre los dedos. Ella sin moverse, sin ceder, guardando para después, para el elevador vacío, para el estacionamiento, para su coche, las lágrimas que no pensaba regalarle ahí, delante de todos. Las puertas se cerraron, y el reflejo de Adrián en el metal pulido fue lo último que vio antes de que el elevador comenzara a bajar y le aflojara, piso por piso, el nudo del pecho. Del otro lado, Adrián se quedó solo en medio del pasillo. La oficina volvió a respirar a su alrededor. Los teclados, las voces a media voz, el teléfono que sonaba en algún cubículo lejano, toda esa maquinaria indiferente que no se detiene por nadie. Más atrás, apoyada en el marco de una puerta, Renata lo observaba con una expresión difícil de leer, que no era triunfo ni culpa, sino algo intermedio y más incómodo que ambos. Adrián no la miró. Tenía los ojos fijos en el sobre blanco sobre la mesa, junto a las flores, y en su cabeza se repetía la última frase de Valentina como un eco que no se apagaba. Hoy, por primera vez, no tengo ninguno para ti. Bajó la mano despacio, se acercó a la mesa y tomó el sobre. No lo abrió, no hacía falta. Sabía lo que decía. Sabía sobre todo lo que no decía, todo lo que había detrás de esos 3 párrafos secos, las noches, las cuentas salvadas, la lealtad que él había confundido con permanencia, como si Valentina fuera a estar ahí para siempre, solo porque siempre había estado. Se pasó una mano por la cara. Por primera vez en años, el imperio que había construido le pareció de pronto un edificio enorme y hueco, lleno de gente que hacía su trabajo. Sí, pero sin esa única persona que hacía que valiera la pena llegar cada mañana. Caminó hasta el ventanal, al fondo del pasillo. Abajo, 22 pisos abajo, la ciudad se extendía gris bajo la neblina de la mañana. Esperó, y unos minutos después la vio. Una figura pequeña que cruzaba la explanada del edificio hacia el estacionamiento, el saco claro reconocible incluso desde esa altura, el paso rápido de quien no quiere quedarse ni un segundo más. No volteó hacia arriba, por supuesto que no. ¿Por qué habría de hacerlo? Adrián apoyó la frente contra el cristal frío y la siguió con la mirada hasta que desapareció entre los coches, y solo entonces, cuando ya no había nadie a quien detener, se permitió sentir el peso completo de lo que acababa de perder. No era una analista, no era la mejor empleada de su empresa, aunque también fuera eso. Era algo que no se había atrevido a nombrar en 3 años, algo que había mantenido guardado bajo llave, detrás de la palabra profesionalismo, detrás de los señor Sousa y los señorita Oliveira, detrás de la distancia cómoda de ser su jefe. Y ahora ella se iba, del otro lado de un cristal que él mismo había dejado cerrar, llevándose sin saberlo la respuesta a una pregunta que Adrián nunca se había atrevido a hacerse en voz alta, la única pregunta que de verdad importaba, y que, como casi todo lo importante, se le había ocurrido demasiado tarde. El coche seguía estacionado en el mismo lugar de siempre, en el cajón que llevaba 3 años ocupando, y Valentina se dio cuenta de que ni siquiera eso era ya suyo. Se sentó frente al volante sin encender el motor. Solo entonces, con las manos quietas sobre las piernas y el edificio reflejándose enorme en el parabrisas, dejó que las lágrimas cayeran. No fueron muchas. Fue más bien un desahogo breve y furioso, de esos que uno se permite a solas y corta de tajo antes de que se vuelvan costumbre. Se limpió con el dorso de la mano, respiró hondo y se miró un segundo en el espejo retrovisor. La mujer que le devolvió la mirada tenía los ojos rojos pero la mandíbula firme. «Ya está», se dijo. «Se acabó».
Ahora empieza otra cosa, aunque no tenía la menor idea de qué otra cosa sería. Encendió el motor y salió del estacionamiento sin mirar atrás, y mientras conducía por la avenida hacia su departamento, la cabeza se le llenó de una pregunta incómoda. ¿Y ahora qué? No tenía un plan. Había renunciado en caliente, la noche anterior, con el correo ardiendo en la pantalla sin pensar en el mes siguiente, en la renta, en los ahorros que alcanzaban para un tiempo, pero no para siempre. Valentina siempre había sido la persona que planeaba todo, la que tenía respuesta para cada imprevisto en la oficina, y sin embargo, para su propia vida, acababa de saltar sin red. La ironía no se le escapó. Durante años había cuidado el futuro de una empresa que no era suya, mientras el propio lo dejaba a la deriva. Al llegar a su departamento, lo primero que hizo fue quitarse el saco claro y colgarlo con cuidado, como si todavía importara, como si fuera a necesitarlo el lunes. Luego se quedó de pie en medio de la sala, en ese silencio raro de un día entre semana en el que uno debería estar en otro lado. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró de reojo, temiendo el nombre de Adrián, pero no era él. Era Camila, su hermana menor, la única persona en el mundo que conocía la verdad completa de esos 3 años, no la versión pulida que Valentina contaba en las comidas familiares. ¿Ya lo hiciste?, preguntó Camila apenas Valentina contestó. No hubo saludo. Entre ellas nunca hacía falta. Ya. Valentina se dejó caer en el sofá. Esta mañana dejé la carta y me fui. Del otro lado hubo un silencio, y luego un suspiro largo que Valentina conocía de memoria. El suspiro de Camila, cuando estaba orgullosa y preocupada al mismo tiempo, 2 cosas que en su hermana casi siempre venían juntas. Te felicito, dijo por fin. Y también quiero matarte. ¿Sabes cuánto dura la liquidación? ¿Tienes idea de lo que vas a hacer? No. Valentina cerró los ojos. No tengo idea de nada, Cami. Por primera vez en años no tengo idea de nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me da una paz horrible. Camila se rió, esa risa suya que sonaba a regaño y a abrazo a la vez. Hablaron un rato más, de cosas prácticas primero, el dinero, los contactos, la posibilidad de buscar en otra empresa, y de cosas menos prácticas después. Fue Camila, como siempre, quien puso el dedo en la llaga que Valentina llevaba 3 años fingiendo no tener. Val, te voy a preguntar una cosa y no te enojes. Hizo una pausa. ¿Renunciaste por el puesto o renunciaste por él? Valentina no contestó de inmediato. Ahí estaba, la pregunta que ella misma había esquivado toda la mañana, dicha en voz alta por la única persona que se atrevía a decírsela, porque la verdad, esa verdad que a Valentina le costaba mirar de frente, era que su relación con Adrián Sousa nunca había sido solo la de una empleada con su jefe, no en su cabeza, al menos. Habían empezado así, claro, con la distancia correcta, los apellidos, el usted, pero 3 años son muchas noches compartidas frente a una pantalla, muchos cafés a deshoras, muchas conversaciones que empezaban siendo sobre números y terminaban siendo sobre la vida. Adrián le había contado una madrugada de cierre fiscal cómo había empezado la empresa desde un escritorio prestado y una idea que nadie quiso financiar. Ella le había contado otra noche cualquiera por qué le tenía tanto miedo a depender de alguien. Habían construido, sin nombrarlo, una intimidad rara, hecha de trabajo y de confianza, que se sostenía justamente porque nunca se decía en voz alta. No sé, Cami, admitió al fin, y era la primera vez que lo admitía. No sé cuánto fue el puesto y cuánto fue lo otro. Solo sé que cuando leí que el ascenso era para Renata, no me dolió como un tema de trabajo, me dolió como una traición. Y uno no se siente traicionado por un jefe, uno se siente traicionado por alguien que le importa. Lo dijo, y en cuanto lo dijo, algo se acomodó dentro de ella con un clic doloroso. Ahí estaba la raíz de todo. No la habían pasado por alto en un ascenso. La había dejado caer la persona en la que más confiaba, y esa distinción lo cambiaba todo, porque significaba que su renuncia no era solo un movimiento de carrera, era una manera de protegerse, de poner tierra de por medio antes de que ese hombre le hiciera más daño del que ya le había hecho, sin siquiera proponérselo. Mientras tanto, 22 pisos arriba de una ciudad que a esa hora empezaba a llenarse de ruido, Adrián Sousa estaba sentado en su oficina con el sobre blanco todavía sin abrir sobre el escritorio. Había cancelado sus 2 reuniones de la mañana,
Su asistente había asomado la cabeza 2 veces para recordarle compromisos que a él, de pronto, le parecían absurdos. La empresa entera funcionaba del otro lado de la puerta de cristal, con esa eficiencia que él mismo había diseñado, y sin embargo, Adrián no lograba concentrarse en nada que no fuera la frase que Valentina le había dejado clavada en el pecho. Fue tu decisión de no pelear, que es distinto y que es peor. Tenía razón. Esa era la parte insoportable. Adrián podía escudarse en los socios, en la presión, en el currículo impecable de Renata y sus certificaciones y su maestría, pero al final del día, la verdad era simple y fea. Cuando llegó el momento de defenderla, no lo hizo. En la sala de juntas, cuando uno de los socios mayoritarios deslizó el nombre de Renata, con esa sonrisa de quien ya lo tiene todo decidido, Adrián tuvo la oportunidad de golpear la mesa y decir que la única persona que merecía ese puesto era Valentina Oliveira, que llevaba 3 años sosteniendo el área con las manos, que ningún curso técnico enseñaba lo que ella hacía por instinto. Tuvo esa oportunidad y la dejó pasar, porque discutir con ese socio significaba abrir una guerra interna que le costaría meses, y porque en algún rincón cobarde de su cabeza pensó que Valentina lo entendería, que se quedaría de todos modos, que ella siempre se quedaba. Ese había sido su error de cálculo. Había tratado a Valentina como una constante, como una de esas cosas que uno da por seguras porque nunca fallan. La luz que se enciende al apretar el interruptor, el suelo firme bajo los pies. Y las personas no son constantes. Las personas, sobre todo las que uno da por sentadas, un día se cansan y se van, y solo entonces uno descubre cuánto de su propia estabilidad dependía de ellas. Adrián tomó el sobre, lo abrió, por fin, y leyó los 3 párrafos secos que ya sabía de memoria sin haberlos leído. Renuncia, efectiva de inmediato, agradecimiento por la oportunidad, firma, ni una palabra de reproche, ni una sola grieta por donde asomara el dolor que él sabía que había detrás. Valentina se había ido con la misma dignidad con la que había trabajado, sin darle a nadie el gusto de verla romperse, y esa dignidad, en lugar de aliviarlo, le dolió más. Se levantó, caminó hasta el ventanal y se quedó mirando la ciudad sin verla realmente. Detrás de él, la puerta se abrió con un golpe suave. Era Renata. Entró sin pedir permiso, con esa seguridad que a Adrián siempre le había parecido una virtud y que ahora, de pronto, le sonaba a otra cosa. «Supongo que debería agradecerte por defenderme allá afuera», dijo ella con un tono que quería ser ligero y no lo lograba del todo. «Aunque no lo hiciste, no dijiste nada». Adrián se volvió despacio. «No había nada que decir», respondió. «Tú ya tenías el puesto. Los dos sabemos cómo». Renata sostuvo su mirada un momento y en su cara volvió a aparecer esa expresión difícil de leer, la misma del pasillo. No era triunfo, nunca había sido triunfo. Era la incomodidad de quien ha ganado algo que sabe que no ganó del todo limpio y que ahora tendrá que cargar con ello todos los días en un área donde la persona que de verdad la sostenía acababa de marcharse. «Ella va a volver», dijo Renata, no del todo convencida. «La gente siempre vuelve». «No», contestó Adrián, y volvió a mirar hacia la ventana, hacia el punto lejano por donde el coche de Valentina se había perdido horas antes. «Ella no, a ella la conozco. Y cuando Valentina cierra una puerta, no la vuelve a abrir». Hizo una pausa, y lo que dijo después lo dijo más para sí mismo que para Renata. Ese siempre fue el problema, que la conocía perfectamente, y aún así la dejé ir. Las semanas siguientes fueron para Valentina un ejercicio extraño de reaprender su propia vida. Se despertaba sin alarma, algo que no hacía desde la universidad, y durante los primeros días, esa libertad se sintió como un vértigo más que como un descanso. Actualizó su currículo una tarde, sentada en la mesa de la cocina con un café que se enfrió sin que lo notara, y al escribir los 3 años en la empresa de Adrián Sousa, se dio cuenta de lo poco que cabía en una línea todo lo que había vivido ahí. Analista senior, gestión de cuentas clave, 4 palabras para 3 años de su vida. Cerró la laptop con un gesto seco y decidió que esa noche no pensaría más en ello. La suerte, o algo parecido, llegó antes de lo que esperaba. Una antigua colega, alguien que había dejado la empresa 2 años atrás y con quien Valentina mantenía el contacto tibio de los cumpleaños por mensaje, le escribió al enterarse de su salida.
Había una firma nueva, más pequeña que el imperio de Adrián, pero en pleno crecimiento, que buscaba justo a alguien con su perfil. No cursos ni certificaciones. Buscaban a alguien que resolviera, que conociera el terreno, que supiera lo que ningún papel enseña. «Es tu lugar», le escribió su colega. «Te lo juro, aquí sí van a ver lo que vales». Valentina leyó el mensaje 3 veces antes de atreverse a creerlo. El director de esa firma se llamaba Mateo Herrera, y desde la primera entrevista, Valentina supo que estaba frente a un tipo de jefe distinto al que conocía. Mateo la recibió sin escritorio de por medio, en una sala con ventanales y sillones bajos, y en lugar de repasar su currículo línea por línea, le hizo una sola pregunta. «Cuéntame de la peor crisis que resolviste y de la que nadie se enteró». Valentina se rió, sorprendida, y le contó. Le contó de la cuenta que casi se pierde un viernes a medianoche, de las horas que pasó al teléfono con un cliente furioso, de cómo lo resolvió sin que nadie del piso de arriba supiera jamás lo cerca que habían estado del desastre. Mateo la escuchó con una atención que Valentina no recordaba haber recibido en mucho tiempo. Cuando terminó, él solo dijo: Eso es lo que no se puede contratar. O lo tienes o no lo tienes. Y tú lo tienes». Le ofrecieron el puesto esa misma semana. No era la dirección que había perdido, pero era algo mejor en un sentido que Valentina tardó unos días en entender. Era un lugar donde su manera de trabajar, esa que Adrián había dado por sentada durante 3 años, era exactamente lo que la hacía valiosa. Mateo Herrera no la trataba como una constante, la trataba como un hallazgo. Y había además otra cosa, algo que Valentina notó y prefirió no nombrar todavía: la forma en que Mateo la miraba cuando ella hablaba, ese interés que empezaba en lo profesional pero se asomaba apenas hacia otro lado. Era atractivo, seguro de sí mismo sin la coraza de Adrián, y tenía la costumbre de reírse fácil, algo que en el mundo de Valentina escaseaba. No era el momento, se dijo. Acababa de salir de algo que ni siquiera sabía cómo nombrar, pero lo registró, lo guardó. Del otro lado de la ciudad, Adrián Sousa llevaba esas mismas semanas hundido en una versión de sí mismo que no reconocía. La empresa seguía funcionando. Los números no se caían de un día para otro solo porque una persona se hubiera ido. Pero él lo sentía en los detalles, en las 1000 pequeñas cosas que Valentina sostenía sin que nadie las viera. Un cliente que llamó molesto porque su contacto de siempre ya no estaba. Un reporte que salió tarde porque Renata, con todas sus certificaciones, tardó el triple en armar lo que Valentina hacía en una mañana. Una junta en la que alguien preguntó por un dato histórico y nadie supo responder, porque el dato vivía en la cabeza de una mujer que ahora trabajaba en otro lado. Adrián empezó a llevar la cuenta de esas grietas y cada una le confirmaba lo que ya sabía. No había perdido a una empleada. Había perdido una columna del edificio. Y el edificio, aunque de pie, se sentía distinto. Pero lo que de verdad lo desvelaba no era el trabajo. Adrián era demasiado honesto consigo mismo, al menos en la soledad de su oficina a las 9 de la noche, para fingir que lo que le quitaba el sueño eran los reportes. Lo que le quitaba el sueño era el silencio. Durante 3 años, sin darse cuenta, había organizado sus días alrededor de la presencia de Valentina. La primera conversación de la mañana era con ella. La última de la noche casi siempre también. Le contaba las cosas antes que a nadie. Le pedía opinión sobre decisiones que técnicamente no le correspondían. Buscaba cualquier excusa para pasar por su escritorio. Se había dicho a sí mismo, durante todo ese tiempo, que era confianza profesional, que era el respeto natural hacia alguien tan capaz. Ahora, con ella ausente, la mentira se le caía a pedazos. No extrañaba a su analista. Extrañaba a Valentina, la persona, y esa distinción que en el pasillo el día de su renuncia apenas había asomado, ahora lo golpeaba de lleno cada noche. Una tarde, casi sin proponérselo, Adrián se descubrió frente a la computadora buscando su nombre. No fue una decisión consciente, fue más bien la mano actuando por su cuenta, como cuando uno marca un número de memoria antes de darse cuenta de a quién está llamando. La encontró rápido. Una publicación reciente. Un anuncio profesional. Valentina Oliveira se incorporaba a la firma de Mateo Herrera. Adrián leyó el nombre de la empresa, leyó el cargo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo y que tardó un segundo en reconocer porque no era propio de él.
celos. No de un hombre, todavía no sabía nada de Mateo, sino de la idea misma de que otro lugar, otra gente, otro jefe, fueran a recibir cada mañana eso que él había tenido durante 3 años y había dejado ir por cobardía. La sola idea de que Valentina le contara a otro sus crisis a medianoche, de que otro la escuchara reír después de resolver lo imposible, le resultó insoportable de una manera que lo tomó por sorpresa. Cerró la laptop de golpe. Se quedó mirando la pantalla apagada, su propio reflejo oscuro devolviéndole una pregunta que llevaba semanas rondándolo y que por fin, esa noche, se atrevió a formular en voz alta, solo, en su oficina vacía. «¿Qué estás haciendo, Adrián?», murmuró, porque una parte de él, la sensata, la que había construido un imperio a base de decisiones frías y cálculos precisos, le decía que la dejara ir, que ya estaba hecho. Que perseguir a una exempleada que se había marchado con toda la razón del mundo era indigno, era tarde, era un error, pero había otra parte, una que Adrián apenas empezaba a escuchar, que le decía exactamente lo contrario, que en toda su vida de aciertos calculados, la única decisión de verdad importante, la de sostener el nombre de Valentina en aquella sala, la había dejado pasar por miedo, y que quizá, solo quizá, todavía estaba a tiempo de corregir no el ascenso, eso ya no importaba, sino lo otro, lo que nunca había dicho. Se levantó, tomó el saco del respaldo de la silla y salió de la oficina con una idea a medio formar en la cabeza, no un plan. Adrián sabía que con Valentina los planes no servían, que ella olía la estrategia a kilómetros, solo una certeza incómoda y nueva, que no podía quedarse quieto, que por primera vez en su vida iba a tener que hacer algo sin la garantía del resultado, algo que podía salir espectacularmente mal, algo que lo exponía de una manera que a un hombre como él le aterraba más que cualquier crisis financiera. Iba a ir tras ella. No sabía todavía cómo ni con qué palabras, ni si ella le daría siquiera los 5 minutos que le había negado en el pasillo, pero lo tenía decidido. Y mientras el elevador bajaba los 22 pisos, Adrián se dio cuenta, con una mezcla de miedo y de algo parecido a la esperanza, de que era la primera decisión en años que tomaba con el pecho y no con la calculadora. Adrián no fue tras ella de inmediato. Aprendió en esas semanas algo que nunca había necesitado en los negocios, la diferencia entre querer algo y merecer siquiera pedirlo. Aparecer en la puerta de la firma de Mateo Herrera con un discurso ensayado habría sido lo más parecido a él, al viejo Adrián, al que resolvía todo con presencia y determinación. Y precisamente por eso no lo hizo, porque entendió que ese hombre, el de la presencia y la determinación, era el mismo que la había dejado caer. Si quería acercarse a Valentina, tendría que ser de otra manera, una que no conocía, una que tendría que inventar sobre la marcha. El encuentro, cuando ocurrió, no fue planeado, o al menos no del todo. Había un evento del sector, uno de esos encuentros anuales donde las empresas del ramo se juntan a fingir que conversan mientras en realidad se miden. Adrián asistía todos los años por obligación. Ese año asistió por una sola razón, y no se molestó en mentírselo. Sabía que la firma de Mateo estaría ahí, sabía que ella podía estar ahí, y la encontró cerca de la mitad de la noche, de pie junto a una de las mesas altas, con una copa que no había tocado, y esa manera suya de observarlo todo sin parecer que observaba nada. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, y algo en su postura había cambiado. Estaba más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima que Adrián, ahora lo entendía, había sido en parte él mismo. Valentina lo vio venir desde lejos. Por supuesto que lo vio. Siempre lo veía. Su primer impulso fue darse la vuelta, perderse entre la gente, evitar la conversación que sabía que él buscaba. Pero no lo hizo. Se quedó. Y esa decisión de quedarse, mínima, casi involuntaria, fue la primera grieta en la muralla que había levantado el día de su renuncia. Se dijo que era orgullo, que huir habría sido darle importancia, que ella era más fuerte que eso. La verdad, la que no se dijo, era otra, que una parte de ella, pequeña y terca, quería ver qué haría él, qué diría, si al fin sería capaz de decir algo verdadero. «No sabía que venías a estas cosas», dijo Adrián al llegar, y de inmediato se arrepintió, porque era mentira, y ella lo sabía. «Sí sabías», respondió Valentina, sin agresividad, casi con cansancio. «Viniste porque pensaste que yo estaría. No me trates como si fuera tonta, Adrián. Nunca lo fui.
Ese siempre fue tu error, creer que no me daba cuenta de las cosas. Él encajó el golpe en silencio. Tenía razón, otra vez. Empezaba a acostumbrarse a esa sensación incómoda de que Valentina veía a través de él con una claridad que ya nadie más se atrevía a tener. En la empresa todos le decían lo que quería oír. Ella nunca. Ese era, se daba cuenta ahora, uno de los motivos por los que la extrañaba tanto. Era la única persona en su vida que le decía la verdad a la cara. Tienes razón, admitió, y la palabra le salió con una humildad que a él mismo lo sorprendió. Vine por ti, no para ofrecerte el puesto de vuelta, ni para pedirte que regreses. Sé que no lo harías y sé que no debería pedírtelo. Vine porque necesitaba decirte algo que debí decir hace semanas, antes de la carta, antes de todo. Valentina lo miró. Alrededor, el murmullo del evento seguía, las risas, el choque de copas, la música baja, pero para ella se había vuelto un ruido lejano. Sintió que el corazón se le aceleraba de una manera que odió, porque significaba que él todavía tenía ese poder sobre ella, ese que había pasado semanas tratando de desactivar. Cruzó los brazos, una barrera pequeña pero deliberada. No, Adrián. Su voz fue suave pero firme. No hagas esto. No aquí, no ahora, no después de 3 años de silencio. Si tenías algo que decir, tuviste 1000 noches para decirlo. Tuviste una sala de juntas para decirlo. Tuviste un pasillo entero aquel día. Y elegiste callarte cada una de esas veces. Así que perdóname si ahora, cuando ya me fui, cuando ya no te sirvo de nada, no tengo muchas ganas de escucharte. Fue dura, más dura de lo que se sentía por dentro, y en cuanto lo dijo, vio el efecto en la cara de él. Adrián no se defendió. No buscó una salida elegante ni le dio la vuelta a la conversación con esa habilidad que tenía para controlar cualquier situación. Simplemente bajó la mirada un segundo, y cuando la levantó, había en sus ojos algo que Valentina no le había visto nunca. No la seguridad del empresario, sino la vulnerabilidad de un hombre que sabe que está perdiendo y decide, aún así, quedarse a perder de frente. Tienes toda la razón, dijo. Cada palabra. Me callé 1000 veces y cada una de esas veces fue por lo mismo, porque tenía miedo. Miedo de arruinar lo que teníamos, miedo de cruzar una línea de la que no se vuelve. Me dije que mientras fuéramos jefe y empleada, mientras me quedara con las noches de trabajo y los cafés, y tus opiniones, y tu manera de decirme la verdad, era suficiente, que no necesitaba más. Y me mentí durante 3 años, Valentina, porque sí necesitaba más. Y me di cuenta demasiado tarde, el día que te vi cruzar esa puerta, y supe que no ibas a volver. Se hizo un silencio entre ellos, denso, cargado de todo lo que no se había dicho en 3 años. Valentina sintió que el suelo se movía apenas bajo sus pies. Era lo que en algún rincón secreto había querido escuchar durante mucho tiempo, y sin embargo, ahora que lo escuchaba, no traía el alivio que había imaginado, sino una confusión dolorosa. Porque una cosa era intuir un sentimiento no dicho, sostenerlo como una posibilidad tibia en la penumbra, y otra muy distinta era tenerlo ahí, expuesto, obligándola a decidir qué hacer con él. ¿Y qué esperas que haga con eso?, le preguntó al fin, y su voz por primera vez tembló. ¿Que te diga que también? ¿Que caiga en tus brazos y borre todo lo demás? No funciona así, Adrián. Me dejaste caer, frente a los socios, frente a todos. Me dejaste caer por miedo a incomodar a un hombre en una junta. Y ahora me dices que era porque sentías algo. ¿Sabes lo que eso me dice? Que ni siquiera lo que sentías fue suficiente para que me defendieras. Que fue más fuerte tu miedo que tu... lo que sea que fuera esto. Adrián no tenía respuesta para eso, porque no la había. Ella había puesto el dedo exactamente en la herida, en la contradicción que él mismo no lograba resolver. Si de verdad sentía lo que decía sentir, ¿por qué no la había defendido? La respuesta, que el miedo puede ser más grande que el amor, que la cobardía convive con el afecto de maneras vergonzosas, era demasiado humillante para decirla en voz alta, y demasiado cierta para negarla. No espero nada, dijo por fin, y esta vez su voz fue apenas un murmullo. No vine a que me correspondas, vine a que lo supieras, porque te fuiste creyendo que solo eras una pieza que reemplacé mal, y no puedo dejarte vivir con esa idea. No eras una pieza, Valentina, eras... Se detuvo, buscó la palabra, y al no encontrar ninguna a la altura, se rindió a la más simple. Lo eras todo, y lo entendí tarde.
Eso es todo lo que vine a decir. Se apartó un paso, dándole espacio, dándole la salida que ella misma le había negado a él aquel día en el pasillo. Y ahí, en ese gesto de retirarse en lugar de presionar, Valentina reconoció por primera vez a un Adrián, distinto del que conocía. El de antes habría insistido, habría maniobrado, habría encontrado el ángulo para ganar. Este se apartaba, este perdía de frente, y esa diferencia, mínima y enorme a la vez, la desarmó más que cualquier declaración. «Necesito pensar», dijo Valentina, y las palabras le salieron antes de decidir decirlas. «No te estoy diciendo que sí a nada, no te estoy perdonando nada, solo necesito tiempo, y necesito que esta vez, por una sola vez en tu vida, me des el tiempo sin presionarme, sin aparecer, sin maniobrar. Si de verdad cambió algo en ti, demuéstramelo así, esperando». Adrián asintió despacio. Era lo más difícil que le podía pedir, y los dos lo sabían. A un hombre acostumbrado a perseguir y conquistar, le estaba pidiendo justamente lo contrario: quedarse quieto, confiar, esperar sin garantía, y sin embargo asintió, porque entendió que esa espera era la única prueba que a ella le importaba. «Espero», dijo simplemente, «el tiempo que necesites». Valentina lo miró una última vez, dejó la copa intacta sobre la mesa y se perdió entre la gente, dejándolo ahí, de pie, con el corazón en la mano y por primera vez sin la menor idea de si iba a ganar. Solo que esta vez, a diferencia del pasillo, no la había dejado ir por cobardía, la había dejado ir por respeto. Y esa, aunque él todavía no lo supiera, era la primera cosa que hacía bien. El tiempo que Valentina pidió resultó más difícil de administrar de lo que ella misma imaginó, porque el silencio de Adrián, en lugar de darle claridad, se la quitaba. Cada día que pasaba sin que él apareciera, sin un mensaje, sin una excusa para cruzarse en su camino, era una prueba que él estaba pasando y que a ella, paradójicamente, la desconcertaba más. Había esperado que Adrián no aguantara, que a la semana ya estuviera buscando la manera de acercarse, porque así era el hombre que conocía, incapaz de quedarse quieto cuando quería algo. El hecho de que sí aguantara, de que respetara su petición al pie de la letra, la obligaba a considerar algo incómodo, que quizá había cambiado de verdad, y era mucho más fácil seguir enojada con el Adrián de antes que empezar a conocer a este otro. Mientras tanto, su vida en la firma de Mateo florecía. Valentina se había vuelto en pocas semanas una pieza central del equipo, y esta vez nadie la trataba como algo dado por sentado. Mateo la buscaba para las decisiones importantes, celebraba sus aciertos delante de todos, le daba el crédito que en su vida anterior se había diluido en el aire, y con cada semana que pasaba, el interés de Mateo dejaba de ser una intuición para volverse algo más claro. Empezó con detalles: un café que aparecía en su escritorio con la medida exacta que a ella le gustaba, una conversación que se estiraba más allá de lo laboral, una manera de mirarla cuando pensaba que no lo notaba. Hasta que una noche, después de cerrar juntos un proyecto que los tuvo hasta tarde en la oficina, Mateo lo dijo sin rodeos: «Valentina, voy a ser directo, porque no sé ser de otra manera». Se apoyó en el borde del escritorio frente a ella. «Me gustas. Me gusta cómo trabajas, cómo piensas, cómo eres. Y sé que esto es delicado porque soy tu jefe. Así que quiero dejarlo claro, no hay ninguna presión. Tu lugar aquí no depende de esto en absoluto. Pero si algún día quieres que salgamos, fuera de la oficina, como dos personas y no como un jefe y su analista, la puerta está abierta, y no se cierra si dices que no». Fue honesto, limpio, sin manipulación, todo lo que Adrián no había sido durante 3 años. Y ahí estaba la ironía que a Valentina le pesó como una piedra. Tenía frente a ella a un hombre que le ofrecía justo lo que siempre había querido: claridad, respeto, un afecto dicho a tiempo y sin miedo, y su corazón, ese traidor, seguía enredado en otro que le había dado exactamente lo contrario. Se lo dijo a Camila esa misma noche, por teléfono, casi con rabia contra sí misma: «Es perfecto, Cami. Mateo es todo lo que debería querer. Es directo, es bueno, me valora, me lo dijo a la cara sin esperar 3 años. ¿Y sabes qué hice yo? Le dije que necesitaba pensarlo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente querer al hombre que me conviene? Porque el corazón no funciona por conveniencia», respondió Camila con esa tranquilidad suya que a veces enfurecía. «Val, te voy a decir algo y no me interrumpas.
Mateo te ofrece algo fácil, y lo fácil es tentador, sobre todo después de lo difícil, pero yo te conozco. Y sé que no dejas de pensar en Adrián no porque seas tonta, sino porque con él hay algo que con Mateo no hay: historia. 3 años de conocerse de verdad. Eso no se reemplaza con un café en la medida exacta. La pregunta no es cuál te conviene. La pregunta es a cuál extrañas cuando cierras los ojos. Valentina no contestó. No hizo falta. Las dos sabían la respuesta, y era justamente la respuesta que ella no quería tener. Del otro lado de la ciudad, Adrián libraba su propia batalla, y era una batalla contra su naturaleza entera. Cada mañana se despertaba con el impulso de escribirle, de inventar un pretexto, de aparecer donde ella estuviera, y cada mañana se obligaba a no hacerlo. Descubrió en esa espera cosas de sí mismo que 3 años de éxito habían mantenido enterradas. Descubrió que era impaciente hasta la desesperación, que su idea de amar se parecía peligrosamente a su idea de conquistar, y que quedarse quieto por respeto al otro era, para él, casi un idioma extranjero. Pero lo aprendió. Lento, torpe, a tropezones, lo aprendió. Y en el proceso empezó a cambiar cosas que iban mucho más allá de Valentina. Un día en una junta, uno de los socios, el mismo que había impuesto a Renata, deslizó otra de sus decisiones convenientes. Otro de esos movimientos donde la política pesaba más que la justicia. Y Adrián, por primera vez, golpeó la mesa. No con violencia, sino con una firmeza tranquila que dejó a todos en silencio. Defendió lo correcto contra lo conveniente, y lo hizo sabiendo que le costaría, que abriría fricciones, que complicaría su vida. Lo hizo de todos modos. Y cuando salió de esa sala, se dio cuenta de que acababa de hacer tarde por otra persona lo que no había tenido el valor de hacer por Valentina cuando importaba. No lo hizo para impresionarla. Ella ni siquiera se enteraría. Lo hizo porque perderla le había enseñado, por fin, la diferencia entre tener razón y tener coraje. Y esa lección, aunque llegó por el peor de los caminos, empezaba a convertirlo en el hombre que debió ser desde el principio. Renata, curiosamente, fue testigo de ese cambio, y fue ella quien, sin proponérselo, terminó siendo una voz inesperada en la historia. Una tarde entró a la oficina de Adrián, ya no con la seguridad ensayada de antes, sino con algo más cansado, más honesto. «Voy a renunciar», le dijo. «No, no me lo discutas. Los dos sabemos que este puesto nunca fue mío. Lo tomé porque me lo ofrecieron y porque ¿quién dice que no a una dirección? Pero llevo semanas ahogándome en un lugar que ella sostenía sin esfuerzo, y ya me cansé de fingir que puedo llenar un hueco que no era mío». Hizo una pausa y lo miró con una franqueza nueva. «Ve por ella, Adrián, no por la empresa. La empresa sobrevive. Ve por ella porque cualquier idiota en este piso vio en 3 años lo que tú tardaste en admitir, y si no lo haces rápido, alguien más va a hacerlo, alguien que no cometió tu error». Las palabras de Renata cayeron sobre Adrián como una confirmación de su peor miedo. «Alguien más va a hacerlo», pensó en la firma de Mateo Herrera, en ese nombre que había leído en la pantalla semanas atrás, en la posibilidad cada vez menos abstracta de que otro hombre estuviera dándole a Valentina justo lo que él le había negado. Sintió el impulso, agudo, casi físico, de romper su promesa, de correr, de aparecer, de pelear por ella con la desesperación de quien ve que se le acaba el tiempo. Se levantó de la silla, tomó las llaves, llegó hasta la puerta y se detuvo, porque recordó lo que ella le había pedido: no perseguir, no presionar, esperar, y entendió, con la mano en el picaporte, que romper esa promesa ahora, por miedo a perderla, sería exactamente el mismo error de siempre con otro disfraz: poner su propia urgencia por encima de lo que ella necesitaba. La diferencia entre el Adrián de antes y el que quería ser se jugaba justo en ese instante, en esa puerta. El de antes habría salido corriendo. El nuevo soltó las llaves sobre la mesa, volvió a sentarse y aguantó. Aguantó el impulso, aguantó el miedo, aguantó la posibilidad real de perderla por respetarla. Y fue quizá el acto más difícil y más amoroso de toda su vida: quedarse quieto cuando cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera. Lo que Adrián no sabía, lo que no podía saber, era que a esa misma hora del otro lado de la ciudad, Valentina estaba sentada frente a Mateo Herrera con una decisión ya tomada en el pecho, a punto de decir en voz alta
la verdad que llevaba semanas esquivando. Los dos hombres, sin saberlo, sostenían el aliento en el mismo instante, y el tiempo que ella había pedido estaba, por fin, a punto de terminarse. Mateo, necesito decirte algo, y quiero decírtelo bien, porque te lo mereces. Valentina tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, y Mateo, al otro lado, dejó su café y se quedó muy quieto, con la atención serena de quien ya intuye lo que viene y decide recibirlo con dignidad. La oficina estaba casi vacía a esa hora. Solo quedaban ellos dos y el resplandor cálido de las lámparas contra los ventanales oscuros. Eres, sin exagerar, la mejor persona que ha cruzado mi camino profesional en años, siguió ella. Y como hombre, Mateo, eres justo lo que cualquiera querría. Directo, bueno, valiente para decir lo que sientes cuando lo sientes. No sabes las ganas que tuve de que mi corazón fuera sensato y eligiera lo que tenía enfrente. Respiró. Pero no puedo darte un sí que sería mentira, porque hay alguien más, alguien con quien la cosa está toda enredada, mal resuelta, complicada, y no sería justo para ti que yo empezara algo contigo mientras esa historia sigue abierta dentro de mí. Mereces a alguien que te elija con el corazón entero, no con los pedazos que le sobran de otro. Mateo la miró un largo instante, y luego, para sorpresa de Valentina, sonrió. No fue una sonrisa amarga, fue la sonrisa de un hombre que sabe perder con clase. El del corporativo, ¿verdad?, dijo. El millonario. Ante la cara de ella, soltó una risa breve. Valentina, te conozco hace meses. Cada vez que alguien mencionaba tu empleo anterior, se te ponía una cara que no era de resentimiento. Era de algo sin terminar. No hacía falta ser genio. Se encogió de hombros con una honestidad desarmante. Me habría encantado que la respuesta fuera otra, pero prefiero un no verdadero que un sí a medias, y prefiero, sobre todo, que seas mi mejor analista y no una relación que se echa a perder. Así que quédate tranquila, aquí tu lugar es tuyo, y nada de esto lo cambia. Solo ve y resuelve eso, porque cargarlo abierto no le hace bien a nadie, y menos a ti. Valentina sintió que los ojos se le llenaban, no de tristeza, sino de gratitud. Se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó, un abrazo de amigos, de dos personas que se respetaban demasiado como para arruinarlo, y al salir esa noche de la oficina, con el aire frío golpeándole la cara, supo que ya no tenía a dónde esconderse de la verdad. La había dicho en voz alta, había alguien más, y ese alguien llevaba semanas esperándola en silencio, cumpliendo al pie de la letra lo único que ella le había pedido. Manejó sin decidir del todo hacia dónde, y sin embargo, el coche pareció saberlo antes que ella. No fue al departamento de Adrián, fue a la empresa, al edificio donde había dado 3 años de su vida, donde lo había perdido y donde, quizá, podía encontrarlo de nuevo. Eran más de las 10 de la noche. Sabía que él seguía ahí, siempre seguía ahí. Y en efecto, cuando levantó la vista desde la explanada, la única ventana encendida en todo el piso 22 era la de su oficina, un rectángulo de luz suspendido en la oscuridad, como un faro que la había estado esperando sin saberlo. Subió. El vigilante nocturno la reconoció y la dejó pasar sin preguntas, como si su presencia ahí, a esa hora, fuera la cosa más natural del mundo. El elevador tardó los mismos 22 pisos que aquel día de la renuncia, solo que esta vez subía en lugar de bajar, y el nudo que llevaba en el pecho no era de despedida, sino de algo que apenas se atrevía a nombrar. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba en penumbra. Caminó por él, por el mismo mármol que la había visto irse, y esta vez sus pasos no sonaban a huida. Al fondo, tras el cristal de su oficina, Adrián estaba de espaldas mirando la ciudad, con el saco en el respaldo de la silla y la corbata floja, como si nunca se hubiera ido de aquella tarde. Ella se detuvo en la puerta. No tocó. Solo dijo su nombre. Adrián. Él se volvió tan rápido que casi tira la silla, y por un segundo se quedó paralizado, como si no confiara en lo que veía, como si Valentina de pie en su puerta a las 10 de la noche fuera una de esas imágenes que la mente inventa cuando desea algo demasiado. Luego fue real, y en su cara pasó todo a la vez: el asombro, la esperanza que no se atrevía a soltar, el miedo a arruinarlo con una palabra de más. Viniste, dijo, apenas. Esperaste. Valentina dio un paso dentro de la oficina. Te pedí que esperaras sin presionar, sin aparecer, sin maniobrar, y lo hiciste.
Semanas, Adrián. Tú que no aguantas quieto ni 5 minutos. La voz le tembló. ¿Sabes lo difícil que fue seguir enojada contigo mientras hacías, por fin, exactamente lo que yo necesitaba? Él dio un paso también, con una cautela que en el hombre de antes habría sido impensable. Habría esperado más, dijo, el tiempo que fuera, aunque cada día me costó la vida. Renata me dijo que alguien más iba a llegar antes que yo, y estuve a punto de correr, Valentina. Estuve con las llaves en la mano y la puerta abierta, y me detuve, porque entendí que si rompía mi promesa por miedo a perderte, iba a ser el mismo cobarde de siempre con otra excusa, y ya no quiero ser ese. Me tomó perderte para empezar a dejar de serlo. Valentina sintió que algo se soltaba dentro de ella, un nudo de semanas, de meses, de años quizá. Pensó en todo lo que la había traído hasta ahí, la humillación del ascenso, la renuncia en caliente, el dolor, el nuevo trabajo, Mateo y su honestidad limpia, Camila y su pregunta imposible de esquivar. ¿A cuál extrañas cuando cierras los ojos? Todos los caminos, incluso los que parecían alejarla, la habían traído de vuelta a esta oficina, a este hombre imperfecto que había tenido que perderla para aprender a merecerla. Hubo alguien más, dijo ella con la verdad por delante, porque no quería empezar nada sobre un silencio. Mi jefe, un buen hombre, de los que dicen lo que sienten cuando lo sienten. Me lo ofreció todo, limpio, sin miedo. ¿Y sabes qué le dije hace una hora? Que no, que había alguien con quien tenía una historia sin terminar. Se le quebró la voz, pero siguió. Vine hasta aquí, a la misma oficina donde me dejaste caer, para terminarla, porque no soporto más tenerla abierta. Y porque, aunque me costó admitirlo, cuando cierro los ojos, Adrián, el que está ahí eres tú. Siempre fuiste tú, incluso cuando te odiaba. Sobre todo cuando te odiaba. Adrián cerró la distancia que quedaba entre ellos, pero no la tocó. Se detuvo a un paso, respetando incluso ahí ese margen que ella marcaba, y la miró con una intensidad que lo decía todo antes que las palabras. No quiero volver a ser tu jefe, dijo. Nunca más. No quiero un solo día en que la palabra Sousa vuelva a caer entre nosotros como una puerta. Renuncié a eso el día que te vi cruzar esa salida. Lo que quiero, Valentina, si me dejas, si me das una oportunidad que no merezco, pero que te suplico con toda la humildad que aprendí perdiéndote, es empezar de cero, no como jefe y analista, como dos personas, solo eso. Y esta vez, te lo juro, no me voy a callar nada. No voy a dejar pasar un solo día sin decirte lo que vales. No voy a dejarte caer nunca más, ni frente a los socios, ni frente a nadie, ni frente a mi propio miedo. Valentina lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no buscó la trampa, no midió el riesgo, no levantó la muralla, simplemente lo creyó, no porque las palabras fueran perfectas, sino porque las semanas de espera silenciosa las habían vuelto verdaderas. Un hombre puede decir cualquier cosa, solo unos pocos la sostienen con actos. Que Adrián torpemente, a destiempo, con todos sus defectos a cuestas la había sostenido. Una condición, dijo ella, y una sonrisa temblorosa empezó a asomarle, la primera en semanas. Si empezamos de cero, empezamos parejos. No eres el millonario que me hace un favor. No soy la empleada agradecida. Somos dos personas que se equivocaron, que se extrañaron y que van a hacer las cosas bien esta vez, de igual a igual. Trato. Adrián soltó una risa que era medio sollozo, la risa de un hombre al que le acaban de devolver algo que había dado por perdido para siempre. Trato, dijo, el mejor trato de mi vida, y mira que he cerrado unos cuantos. Y entonces sí, ella acortó el último paso que él había respetado, se puso de puntas y lo besó, ahí, en la oficina del piso 22, con la ciudad entera brillando abajo como un cielo puesto al revés. Fue un beso sin prisa, cargado de todo lo que se habían callado durante 3 años, de las noches de trabajo que en realidad habían sido otra cosa, de los cafés a deshoras, de las verdades dichas y las no dichas, de la renuncia y la espera y el regreso. Adrián la rodeó con los brazos como quien por fin abraza aquello por lo que valía la pena haber tenido miedo, y Valentina se dejó abrazar sin una sola grieta en el pecho, porque el nudo, después de tanto, se había deshecho del todo. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, ella apoyó la frente en la de él y se quedaron así, respirando el mismo aire, en silencio, sin necesidad ya de palabras. Afuera,
La ciudad seguía su curso indiferente, los coches, las luces, la vida enorme y ajena. Pero en ese rectángulo iluminado del piso 22, dos personas que habían tardado 3 años y una despedida en encontrarse, acababan por fin de dejar de perderse. «Tengo que confesarte algo», murmuró Valentina contra su boca con una sonrisa traviesa. «Mateo me dijo que mi lugar en la firma sigue siendo mío. Así que no pienses que dejo mi trabajo para volver aquí. Me quedo con él. Voy a ser la mejor analista de la competencia. Y tú vas a tener que aguantarte». Adrián se rió de nuevo con el pecho entero esta vez. «Que seas la mejor donde tú quieras», dijo, apartándole un mechón de la cara con una ternura que no se conocía. «Aprendí a las malas lo que cuesta no reconocerlo a tiempo. La próxima persona que no vea lo que vales va a tener que responderme a mí». La miró y toda la broma se le fue de la voz, dejando solo la verdad desnuda. «Nunca más voy a dar por sentado que estás. Cada día que te quedes va a ser un día que elegiste quedarte, y yo voy a pasar el resto de mi vida haciendo que valga la pena que lo elijas». Valentina lo miró, ese hombre que había tenido que perderlo todo para aprender lo esencial, y supo, con una certeza tranquila que le llenó el pecho de una calidez nueva, que esta vez sí era verdad, que las heridas, todas, empezaban por fin a cerrarse, que el ascenso que no fue había sido al final el camino más largo y más torpe hacia el único lugar donde los dos debían estar. Lo tomó de la mano, entrelazó sus dedos con los de él, firmes, decididos, sin miedo, y lo guió hacia la puerta. «Vámonos de aquí», dijo. «Ya pasamos demasiado tiempo en este edificio». Los dos, y salieron juntos al pasillo, por el mismo mármol que la había visto marcharse rota tantas semanas atrás, solo que ahora caminaban al mismo paso, hombro con hombro, hacia el elevador y hacia todo lo que venía después. Las puertas se abrieron, entraron, y cuando volvieron a cerrarse, esta vez no separaron a nadie. Los llevaron juntos hacia abajo, hacia la calle, hacia la noche, hacia el principio de la única historia que ninguno de los dos había sabido nombrar a tiempo, y que por fin, sin apellidos, sin miedos y sin prisas, empezaban a escribir de verdad. 2 años después, la firma de Mateo Herrera se había vuelto una de las más respetadas del ramo, y buena parte de ese crecimiento tenía nombre y apellido: Valentina Oliveira. No había aceptado nunca la dirección que Adrián le negó una vez. Había construido algo mejor, un lugar propio donde su manera de resolver lo imposible era, por fin, lo que la definía a ojos de todos. Mateo seguía siendo su jefe, y con el tiempo se había vuelto también su amigo, de esos raros que quedan después de un no dicho con honestidad. Nunca hubo rencor entre ellos. A veces, en las juntas, Mateo la miraba discutir un punto con esa terquedad brillante suya y sonreía para sí, sabiendo que había ganado algo mejor que una relación, una socia leal y una amiga que valía por 10. Adrián había cambiado de una forma que sorprendió incluso a quienes lo conocían de años. Recompró la participación del socio que en su día impuso a Renata, y la empresa, sin esa presión que premiaba el papel sobre la práctica, respiraba distinto. Pero lo que de verdad había cambiado en él no se veía en los números, se veía en las cosas pequeñas, en cómo escuchaba antes de decidir, en cómo nombraba lo que sentía en lugar de esconderlo detrás del trabajo, en cómo cada mañana elegía a Valentina en voz alta y no la daba por sentada ni un solo día. Había aprendido tarde, pero había aprendido bien. Renata, después de renunciar, encontró su lugar en una empresa donde sus certificaciones sí correspondían al puesto y donde nadie la había colocado por conveniencia, sino por mérito. Le escribió una vez a Valentina un mensaje breve y honesto pidiendo disculpas por lo que ni siquiera había sido del todo su culpa. Valentina le respondió con una calidez que la sorprendió a ambas. No se volvieron amigas, pero dejaron de ser fantasmas la una de la otra, que a veces es lo máximo que se puede pedir. Camila fue la madrina, porque sí, 1 año y medio después de aquella noche en el piso 22, Valentina y Adrián se casaron en una ceremonia pequeña, sin la ostentación que el dinero de él habría permitido y que ninguno de los dos quería. Se casaron de igual a igual, como ella había exigido aquella noche. No hubo un millonario y su empleada agradecida. Hubo 2 personas que se habían perdido, se habían buscado y habían aprendido, a fuerza de equivocarse, cómo quedarse. En el brindis,
Adrián dijo unas pocas palabras. Contó, sin vergüenza, que había necesitado perderla para entender lo que tenía, que el peor error de su vida había sido no defenderla cuando importaba, y que pasaría el resto de sus días haciendo que valiera la pena cada mañana que ella eligiera despertar a su lado. Valentina lo escuchó con los ojos húmedos y una sonrisa que ya no tenía ni una sola grieta. Aquel ascenso que no fue había sido al final el camino más largo y más torpe hacia el único lugar donde los dos debían estar, y esta vez no pensaban perderse nunca más.